Muy buenas tardes para todos. Estamos nuevamente en este ciclo Nosotros y la Psicología por nuestra casa, hora60.com. Una plataforma audiovisual que nos abrió las puertas para poder acercar la psicología a la comunidad y la comunidad a la psicología. Siempre tratando de acercar nuestra praxis, la praxis de los psicólogos, a la comunidad y ver cómo podemos, relanzar la búsqueda y explicar y también trabajar articuladamente con la comunidad. Bueno, ya hicimos varios programas en donde trabajamos lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con la orientación vocacional. Hoy vamos a trabajar un tema muy actual y también de todas las épocas, que es el empleo. Si bien en un primer momento nos dispusimos a trabajar lo que tiene que ver con la psicología y el trabajo, creemos que aquello que referenciamos como empleo es muchísimo más amplio que el trabajo. El empleo, ¿en qué empleamos nosotros nuestro tiempo? ¿En qué realizar actividades que nos puedan hacer sentir plenos como personas, sujetos que tenemos deseos, ganas, expectativas e ideas para llevar adelante? El empleo, la vocación son temas que se articulan de una forma muy contigua, y es muy importante para nosotros trabajar esto. Ya hablando del empleo, nos vamos a meter en aquello que piden y solicitan las empresas, organizaciones no gubernamentales, a la hora de cubrir determinadas vacancias para justamente los empleos que ellos ofrecen. Por otro lado, nos vamos a meter en el rol técnico que tiene que ver con la selección de personal, el scout o la búsqueda de recursos en función de las necesidades de una organización. Como son tan variadas las organizaciones, tendremos que preguntarle a la profesional destacada que hoy trajimos y me acompaña a mi izquierda, la licenciada Vera Gallegos, ¿qué es lo que buscan en este momento, en este tiempo nuestro de tantos cambios, las organizaciones? También pensando en aquella articulación posible para los colegas que le interesa todo lo que tiene que ver con la selección de personal, la capacitación, cómo planificamos en función de los recursos humanos, vamos a abordar la temática desde el paso por paso. Quien hable de este tema, hemos traído a una colega que trabaja hace mucho tiempo en el tema respecto a lo que es selección de personal, capacitación, y todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación psicológica. Es licenciada en psicología y, te doy la bienvenida. Bienvenida, licenciada Vera Gallegos. Hola, Pedro Salas, gracias. Gracias por haberme invitado. Un orgullo para mí estar acá. Estábamos pensando qué es lo que busca en estos días, en estos momentos, las empresas a la hora de contratar. ¿Nos podés dar una idea a priori de esto? Sí, actualmente y desde hace bastante tiempo, la clave y el éxito de las empresas es la competitividad, reside en la competitividad de los recursos humanos, es decir, la selección de personal, ¿no? Es decir, en jerarquizar sus empleados, es decir, en hacer búsquedas y selección de personal de todas las áreas de las empresas, desde el empleado del nivel más bajo, podríamos decir, hasta los puestos jerárquicos. Entonces, van a ser diferentes las búsquedas y la selección. Exacto. Van a ser diferentes en un punto e iguales en otro punto. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, van a ser iguales desde el momento en que cuando uno realiza una evaluación o una selección, lo primero que hace es un relevamiento de la empresa, un relevamiento del puesto, y esto es igual para todos. Es decir,
todos los puestos que nosotros o que cualquier selector vaya a buscar, los va a hacer de la misma manera. Lo que pasa es que primero necesita saber cuál es el perfil de la empresa y qué es lo que está buscando. Discúlpame que te interrumpa, estamos hablando con la licenciada Vera Gallegos. ¿Cómo se hace un relevamiento de una empresa? Bueno, en primer lugar, es el primer contacto que la empresa tiene con la consultora o con el cliente. De ahí se tiene una primera entrevista. En esta primera entrevista se dialoga sobre cuál es, lo que necesita la empresa y cuál es el perfil de la empresa. No es lo mismo una empresa familiar que una empresa multinacional, ¿no? Son distintas los modos de operar que tienen las empresas y lo que buscan. ¿En qué se puede ver esta distinción así, algo que se te ocurra? Y bueno, por ejemplo, las empresas familiares particularmente son más reacias o han tardado mucho más en aceptar lo importante que es generar una selección de personal profesional, en donde, ya vamos a contar todos los pasos, porque en general se han manejado más con los familiares, los conocidos, y les cuesta un poco más el profesionalizar y buscar en el afuera, ¿no? Fuera del circuito íntimo, ¿no? ¿Puede traer cierto ruido y cierto malestar no hacer una selección de personal de manera no profesional, por así decirlo? Puede y no puede, ¿no? El riesgo de no hacerlo de manera profesional es encontrarse con dificultades de algún empleado, con alguna patología o cosas que no se puedan prever. Si se realiza de manera profesional, tienes determinada garantía de que se siguieron distintos pasos como para darle cierta seguridad al empleador de que a quien está contratado ha pasado por determinados filtros, podríamos decir, profesionales, ¿no? Por supuesto. Bien, y estábamos en esta cuestión de, no es lo mismo una organización familiar que una organización transnacional. No es lo mismo una empresa que se dedique al rubro de la salud como que se dedique a recursos humanos o a una fábrica metalúrgica. En función de eso, ¿cuál es el perfil que se te solicitó en las últimas veces de búsqueda y selección de personal, por así decirlo? ¿Cuál es la prevalencia que hay en el mercado en este momento? En realidad es variada, ¿no? Las empresas, por ejemplo, las fábricas, requieren mucho personal operario, el procedimiento es el mismo, nosotros vamos a la empresa, nos fijamos el lugar donde trabajan, los espacios, quiénes van a ser sus superiores, quiénes van a ser las personas que estén por debajo, si es que tienen personal por debajo, el espacio físico donde van a trabajar. Es importante conocer el espacio físico donde van a trabajar para poder transmitirle al posible candidato, ¿no? De alguna manera hay un análisis institucional en todo eso. Por supuesto, el análisis institucional es fundamental para saber, qué es lo que la empresa, qué tipo de persona necesita la empresa. Si alguien, por ejemplo, ¿no? Si un empleado, podríamos, como lo llamamos a veces, todoterreno, que se adapte a distintas tareas, o por ahí las empresas más grandes o multinacionales tienen los puestos como mucho más separados, ¿no? Cada empleado tiene una tarea específica y no cumple más de una sola tarea. En cambio, por ahí, en empresas más pequeñas, quien atiende el teléfono tal vez puede alcanzar un café también, ¿no? Bien. Y ¿cómo es esto? ¿Llega el pedido, hay un primer contacto con la consultora o bien con el cliente, la empresa, y después ¿cómo sigue el proceso? Bueno, el proceso, después de tener la charla con la empresa, después de tener el perfil del puesto, que es lo más importante. El perfil es un análisis del profesional. Es un análisis que el profesional le pide a la empresa que dé lo que necesita, es decir, y el profesional, la consultora o el profesional evalúa que de todo eso que la empresa le pide va a poder,
conseguir o brindarle. A veces se piden cosas posibles, a veces se piden cosas imposibles. ¿Y esto es mediante una entrevista o se tiene que completar formularios? ¿Cuál es tu modalidad de hacer eso? En general yo lo que suelo pedir es que ellos me envíen un perfil por escrito de todos los requerimientos para el puesto, desde los estudios, desde el lugar donde vive, si le interesa que viva cerca del trabajo o no, si le interesa que tenga estudios universitarios, inglés, computación, es decir, qué niveles necesita de cada una de las áreas y edad, sexo, porque a veces también eso influye. Digo, porque también me parece esto importante, también pensarlo desde el lugar y desde el lado de la comunidad, porque, digo, muchas veces las selecciones de personal se vuelven persecutorios para la persona que va a aplicar un empleo y quizás muchas veces piensa que hay algo grave o no ha llegado a completar y a satisfacer y por ahí no es que no llegó a o no llegó a tener el perfil que buscaba la empresa. Exacto. Muchas veces la instancia de, digamos, por ahí ya avanzando un poquito en la instancia de la evaluación psicotécnica, que es la última instancia, a veces los candidatos llegan como con mucho temor pensando que, bueno, si me va a ir bien o me va a ir mal. Y en esto no existe un bien o mal. Esto es, aplica o no aplica al perfil del puesto que requiere la empresa. Tal vez no aplica para ese perfil o para ese puesto, pero sí puede aplicar para otro. La evaluación psicotécnica, que es el paso final, no es el filtro, es el momento en donde se evalúan las potencialidades y las habilidades de cada candidato. Pero no nos adelantemos, estamos hablando con la licenciada Vera Gallegos, que tiene un recorrido muy importante, todo lo que tiene que ver con selección de personal, y estábamos en este punto, en el punto de, bueno, una vez que el profesional puede hacer una lectura de aquello que le solicita la organización, ¿después qué? Pero no me lo contestes ahora. ¿De qué va esta selección de personal? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, habíamos llegado al paso de hablar con la entrevista con la empresa, y ahí después empieza el trabajo nuestro, ¿no? Es armar el aviso que se va a publicar. Ese aviso antes mayormente era en el diario, ahora ya es más por redes sociales, por internet. Una vez que se arma ese aviso, sí, se le presenta a la empresa, la empresa nos da el ok y ahí se publica. A partir de ahí empezamos a recibir, bueno, un montón de currículum. Y esto de curioso te lo pregunto, ¿cuál fue, digo, tuviste que elaborar una oferta laboral, la empresa lo aprueba, y ¿cuánta gente llegó a mandar el currículum o a estar interesado en un empleo? Lo máximo, la mayor cantidad de personas. Lo máximo, 750 currículums para un puesto de empleada administrativa. A la flauta. ¿Y cómo haces con esa gran pero gran demanda? Y bueno, uno ya cuando empieza a tener, al principio me volvía loca. Al principio eran millones de mails, son millones de mails, y después ya se empieza a poner filtros, por zona, a veces uno mismo empieza a poner el filtro, ¿no? Si el trabajo es en zona norte y la persona por ahí vive en zona sur, y está complicado. Está complicado el transporte, está complicado, hay más posibilidades de que vaya a tener cierta dificultad para llegar. Entonces, bueno, se empiezan a mirar otras cosas y el ojo, la mirada se empieza a afinar. Y después, bueno, lo que se estudia mucho es el recorrido, la continuidad, ¿no? En un currículum, la continuidad laboral, que no existan esos baches de años sin trabajo, y si existen, bueno, poder... Bueno, entonces, digo, me parece importante aquellos que estén interesados y estén en la búsqueda de empleo que puedan ir escuchando los consejos que la licenciada Vera Gallegos tiene para ustedes. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que se fija un licenciado en psicología que trabaja en selección de personal a la hora de seleccionar currículums?
Bueno, en principio, no un currículum de 3 hojas, porque es muy difícil de leer, son muchos los currículums que llegan, también depende de los puestos, ¿no? Por supuesto. Más bien los currículums actualmente tienden a ser más acotados, con, digamos, con referencias que sean verdaderas, con trabajos que sean posiblemente comprobables, porque siempre se piden teléfonos de referencia donde se pueda llamar. Nosotros llamamos, por supuesto, a las referencias, y si no hay, no tener miedo de decir, bueno, no tengo referencias, pero bueno, tengo estas y estas otras habilidades, porque no siempre de un trabajo una persona se puede ir mal, y que se haya ido mal no significa que no vaya a volver a tener otro empleo. No lagunas, no grandes periodos de tiempo sin trabajar. Claro, no lagunas muy importantes, y si hay una laguna y la persona tal vez viajó o fue o tuvo madre, poder consignarlo, son cosas que esperables en todos. O sea que es importante consignar en un currículum a la hora de postularse para un empleo por qué durante determinado periodo no se trabajó, por ejemplo. Exacto, porque si no se tiende a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O, digamos, tampoco es muy favorable esos currículums donde las personas, bueno, por ahí trabajaron 3 meses en un lugar y entonces aparecen 10 empleos en un año, ¿no? Y por ahí no tiene que ver con las personas, porque a veces hay consultoras que trabajan eventualmente, son empleos eventuales, entonces ingresan por 3 meses y salen, ingresan por 3 meses y salen, no es responsabilidad digamos, del postulante. Pero bueno, tal vez a veces eso aparece después de haber trabajado por ahí durante muchos años en una empresa. Eso tiene mucho peso, los recorridos largos en empresas, o en empresas son puestos, ¿no? Estamos hablando con la licenciada Vera Gallego sobre lo que es la selección de personal. Bueno, estábamos en el punto en donde uno ya hace la convocatoria, llegan un montón de currículums, y ¿qué es lo que ve el licenciado en psicología que se dedica a evaluar esos currículums para determinado puesto laboral? Bueno, ¿qué es lo que, digamos, lo que uno tiene? Bueno, depende del perfil, por supuesto, que haya tenido experiencia en el puesto que estamos buscando, en el caso de ser, no sé, una empleada administrativa que en algún momento haya trabajado en ese puesto, o que tenga algunos conocimientos, o que haya sido secretaria, es decir, que tenga un mínimo recorrido en ese puesto. Si no lo tiene y se buscan jóvenes sin experiencia, bueno, no es un inconveniente. Siempre en función de la organización, en análisis previo. Ahora, siempre en función de lo que nos hayan pedido. Pusimos el aviso, era una persona para administración, 750 personas mandaron el currículum, se hizo un filtro por zona y elegiste las personas más destacadas y aptas para ese empleo. ¿Qué perfil de personas quedan en de esos 750? Quedan digamos... Hagamos un juego imaginario. Claro, de lo que nos pide la empresa, más lo que uno puede leer en el currículum, que en realidad todavía no sabe porque no tuvo la entrevista, ¿no? Lo que más se asemeja a lo que la empresa nos está pidiendo, el perfil que nos dio la empresa. A partir de ahí, de estos 25, 30 currículums que tenemos, bueno, la tarea siguiente es convocarlos a una entrevista. Ese también es otro punto importante, porque muchas veces en la entrevista ya se capta el interés o no del postulante por el empleo. Y uno dirá, pero si mandó el currículum, está interesado. Bueno, a veces se pide de determinada edad, de entre 25 y 40 años, y mandan chicos de 19 o personas de 65. Es decir, muchas veces no se respetan los perfiles que se piden en el aviso, por ahí quizás por necesidad, quizás por digamos, yo creo que por necesidad muchas veces. Una vez que tenemos estas 30, 40, 25 personas, las convocamos por teléfono en general o por mail a tener una entrevista. En general no trabajamos de a uno, somos 2 o 3, porque uno solo no puede hacer todo. ¿Y cuánto duran estas entrevistas
de selección de personal? Depende también el postulante, pero se calcula 45 minutos. O sea que, a ver, ¿es diferente la entrevista a alguien que aplica para un puesto gerencial que para un puesto administrativo? ¿O es más exhaustiva, es la misma? No, en realidad es la primera entrevista, por lo tanto se busca el perfil. ¿Qué recorta un licenciado en psicología que trabaja en selección de personal a la hora de ver esa primera entrevista y analizarla después? Lo primero que uno ve es la primera impresión, ¿no? Y te voy a contar un ejemplo. A ver. Una anécdota que yo siempre cuento que fue impresionante. En un momento estábamos buscando chicos en la época de los call centers, ¿no? Donde se contrataban muchos personas para atención telefónica. Uno de los chicos seleccionados, en realidad en ese momento yo trabajaba para una consultora y solo hacía los psicotécnicos. La persona ya había pasado por otros filtros. Y una de las personas que apareció, un chico jovencito, vino a la entrevista con un piercing en la lengua. Y era para un puesto de atención telefónica. Uno ya ahí se pregunta, y cuando hablaba, digamos, no podía... Le costaba modular. Le costaba modular un montón, a lo cual la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué viniste con el aro en la lengua si lo que vos vas a hacer es atender el teléfono, ¿no? No es una pregunta que yo le hice a él directamente, sino es algo que uno ya lo toma como significativo y llamativo, porque para ese puesto seguramente no... Y le va a costar, por lo pronto. Y le va a costar y tal vez no pudo tener ese recaudo, ¿no? Porque a veces muchas personas vienen de traje, la presencia a veces tiene que ver y a veces no, pero este tipo de cosas sí se tienen en cuenta, sobre todo si tiene que atender el teléfono, ¿no? Ahora, si tiene un piercing en la lengua y va a trabajar en una computadora y no tiene que hablar, no importa. Digamos, depende del puesto al que aplique. Esto me llamó mucho la atención porque realmente no me podía responder las preguntas con claridad en esta primera entrevista, para lo cual, bueno, obviamente ese postulante no quedó en esa selección. Bien. Y ahora, de esos 25 a 40 currículums, tuviste la entrevista con todos ellos, ¿y qué pasa después? Bueno, después de las entrevistas... A ver, te cambio la pregunta y discúlpame. ¿Qué tan parecidos son los currículums a esa primera entrevista y ese primer pantallazo? ¿Suelen ser representativos esos currículums en ausencia de los postulantes o no tienen nada que ver? No, sí, suelen ser representativos. Lo que no suelen ser iguales son los candidatos que presentamos a las empresas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque la idea nuestra, y digo nuestra porque yo no trabajo sola en esto, la idea nuestra es presentar, digamos, que cumplan con los requisitos que la empresa nos pide, pero perfiles diferentes, perfiles de personalidad diferente, estilos distintos con los mismos requisitos, como para poder darle al empleador un abanico de posibilidades de poder elegir alguien más metódico, alguien más abierto o una persona con más experiencia. De acuerdo a eso que, digamos, todos cumplen con los requisitos que nos pidieron, pero con perfiles distintos, perfiles, digo, de personalidad, no laborales. Bueno, pero qué punto interesante, ¿no? Porque están, digamos, ustedes como selectoras de personal cumplen con aquello que les solicita la institución o el organismo que los contrata, pero a la vez le ofrecen una gama diferente para poder elegir a la hora de elegir, porque, digamos, me parece que esto es un punto importante a señalar, que ustedes hacen la selección, el licenciado en psicología que trabaja en selección de personal hace la selección, pero no elige. No. ¿Quién elige? Es quien nos contrata. Bien.
Entonces, estamos entrando y adentrándonos en quizás en la última etapa de lo que es la selección de personal, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces estamos ahí en la primera entrevista, que quedan cada vez menos y tendremos que ver quién es el que aplica de acuerdo a diferentes perfiles y ofertándole a la empresa o a la organización o a la institución que solicita un postulante para un empleo, a quién le ofrecemos. Pero si la psicología, bueno, hoy nos dispusimos a trabajar lo que es psicología y empleo. Estamos acá con la licenciada Vera Gallegos, que tiene un vasto recorrido en todo aquello que tiene que ver con el empleo y la selección de personal. En ese sentido estábamos ahí hablando de, después de la primera entrevista, ¿cómo sigue el proceso de selección de personal? Bueno, luego de la primera entrevista, en realidad de la selección que hicimos nosotros, de estos 20, 30 que hayan quedado, nosotros comenzamos a entrevistar. Realizamos las entrevistas con todos aquellos que consideramos que pueden ser posibles candidatos. De ahí, después, cuando culminamos con las entrevistas, ahí hacemos un debate, digamos, ¿Y cómo son esos debates? Y esos debates son muy interesantes. Esos debates tienen que ver con, bueno, a mí esta persona me pareció adecuada porque fíjate que tiene este recorrido y se desenvolvió bien en la entrevista, fue sincero. Se valora mucho, ¿no?, la sinceridad, el buen desenvolvimiento en la entrevista. También se tiene en cuenta los nervios, ¿no? Como psicólogos, por supuesto, y tenemos en cuenta todas esas cuestiones que pueden aparecer en una primera entrevista. Pero podemos captar la experiencia, podemos captar quiénes se mostraron más interesados, ¿no? Esto es re importante. Y muchas veces... O sea que quizás lo determinante es el interés. El interés, digamos, la necesidad del trabajo y si están trabajando o no están trabajando. Eso también es importante. Porque si están trabajando, si están buscando un nuevo empleo, ¿por qué? ¿Qué del empleo que están queriendo dejar no les gusta, para ver si lo que están buscando es lo que nosotros le podemos ofrecer? Mira qué interesante. Luego, una vez que terminamos con nuestro debate y decidimos presentarle 3 candidatos a la empresa, se pueden, digamos, en general se presentan 3 y nosotros ofrecemos 3 tandas de 3 en el caso de que no, de que en la primera tanda no quede ninguno. Varias selecciones. Claro, ofrecemos hasta 9 candidatos, ¿no? Los primeros 3 que consideramos nosotros como que acuerdan más con el perfil, y ahí una vez que nosotros seleccionamos estos 3, van a la empresa y tienen una entrevista con quien los va a emplear o con el jefe del sector del área donde van a trabajar. Si la persona queda seleccionada, digamos, de esos 3, y si les gusta, ahí el candidato vuelve y le realizamos el psicotécnico. Esto puede ser antes o después. Podemos llegar a enviarle los candidatos con el psicotécnico previo. Muchas empresas nos piden con el psicotécnico antes y otras nos piden que el psicotécnico sea después de que ellos vean los candidatos y se lo hagamos a uno solo, al que ellos eligen. O nos piden el psicotécnico de los 3. Bien, qué interesante. Estamos hablando con la licenciada Vera Gallegos sobre todo lo que tiene que ver con la selección de personal. Digo, en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que está buscando y lo que está demandando en función de las últimas selecciones de personal el mercado? ¿Qué es lo que está seleccionando, lo que está pidiendo el mercado? A nosotros los psicólogos. A nosotros. Nosotros los psicólogos, y en general lo que nos piden, bueno, son las evaluaciones psicotécnicas, ¿no? Es decir, más allá del proceso de selección hecho por los psicólogos, que tenemos una escucha particular, ¿no?, diferente a otras profesiones,
la evaluación psicotécnica es algo que ahora se pide muchísimo más que antes. ¿Y qué nos permite a nosotros como licenciados en psicología y aquellos que trabajan en el área de selección de personal, aquello que tiene que ver con las evaluaciones psicotécnicas? Bueno, justamente, primero me parece importantísimo diferenciar lo que es una evaluación psicotécnica de lo que es un psicodiagnóstico. Bueno. ¿No? Un psicodiagnóstico pertenece al área clínica, que también los psicólogos la podemos ejercer, busca patología. Una evaluación psicotécnica lo que busca son las potencialidades y las fortalezas y las áreas en las que mejor se desempeña el postulante. Es por eso que hay que perderle el miedo a la evaluación psicotécnica, que tanto miedo tienen los postulantes. O sea, qué interesante esto que decís. Vos estás diciendo que el psicodiagnóstico es aplicado a lo clínico. Exacto. Y el psicotécnico tiene muchísimas más potencialidades y áreas de inserción que el psicodiagnóstico, por así decirlo. Son diferentes misma herramienta para diferentes campos de inserción. Exacto. El psicodiagnóstico busca una patología, podríamos decir, y la evaluación psicotécnica no. Es decir, puede o no haber patología, lo cual no significa que la persona no pueda trabajar. Es decir, para dar un ejemplo, una persona que nosotros detectemos que es muy obsesiva, por dar un ejemplo, muy meticulosa, muy detallista, puede ser excelente para un puesto de trabajo que esté relacionado con actividades de orden y detallismo. No por eso lo vamos a descartar. Es decir, no buscamos patología, buscamos potencialidades. Y las técnicas o los psicotécnicos, ¿qué potencialidades nos permiten a nosotros vislumbrar? Bueno, nosotros cuando hacemos una evaluación psicotécnica ofrecemos diferentes cuestiones para la empresa, ¿no? Por ejemplo, la capacidad que la persona tiene para integrarse en un grupo, la capacidad que la persona tiene para crecer dentro de la empresa, si necesita de un jefe o de un superior que lo acompañe o es más autónomo. Estas son algunas de las herramientas que les podemos brindar nosotros. O sea que nos permite tener una radiografía de, bueno, cuáles son esas potencialidades que van a permitir que una persona se inserte o no en determinado espacio. Qué interesante. Si tiene un pensamiento global y abarcativo, tiene más que ver por ahí con un gerente. Si tiene un pensamiento práctico y no abarcativo para una tarea más operativa. ¿Y cómo se compone esta batería? ¿Es una batería psicotécnica? Es una batería. ¿Y cómo se compone esta batería psicotécnica? Y esta batería ¿Cómo la arman ustedes, la batería psicotécnica? Claro, nosotros la armamos con diferentes técnicas de la psicología, que son primero una entrevista, luego test gráficos, después algunas evaluaciones técnicas proyectivas. Los gráficos son proyectivos, pero son dibujos. Por ahí una evaluación del Roger o Z-test. Y alguna evaluación, el Bender. Psicométricas. Psicométricas también. Es decir, y alguna evaluación de nivel intelectual, de acuerdo, a veces de acuerdo al puesto, pero en general también se toma. Porque en el informe nosotros ponemos el nivel intelectual. No ponemos el número, ponemos, se encuentra dentro de un nivel superior a la media, igual a la media o por debajo de la media. No cuantifican, sino lo cualitifican, una cuestión de cualidad. Exactamente. Y esto tiene que ver muchas veces para las evaluaciones de potencial, ¿no? de crecimiento, o sea, es una persona que necesita o necesita estar en un puesto permanente durante muchos años y así va a andar bien y va a funcionar bárbaro, o alguien que quiere crecer, que quiere evolucionar dentro de la empresa. Bueno, qué interesante. Estamos llegando al final de este tercer programa de Nosotros
y la psicología. Bueno, en este programa abordamos lo que es la psicología y el empleo y todo aquello que está relacionado con la selección de personal. Me parece, digo, antes de irnos, que hay dos cuestiones puntuales que le pueden servir mucho a la comunidad, Vera, y me parece que sería importante recalcarlas. ¿Qué no hacer a la hora de enviar un currículum y qué cosas no hacer a la hora de la entrevista? O lo podemos poner de otra manera, sino qué hacer y qué no hacer a la hora de enviar un currículum y una entrevista. Bueno, al momento de enviar un currículum, la recomendación es tratar de respetar los requisitos que se piden en el aviso. Ajá. Es decir, tratar de respetar la edad, la zona, el puesto, no enviar currículum a mansalva, porque eso, digamos, resta y no, digamos, no le da la posibilidad de ingresar. Por otro lado, es importante que un currículum sea lo más breve posible y completo, y cuando digo completo digo dirección, teléfono, estudios, las capacidades que necesita, de acuerdo a lo que se pide en el aviso, y digamos la cronología laboral. Y si hay algún bache dentro de su historia laboral, poder ponerlo sin temor a pensar que por eso va a ser descartado. Eso por un lado. Y al momento de la entrevista, poder ser honestos, sinceros, lo más, digamos, si bien es una situación de tensión, porque uno va a buscar un trabajo y quiere, bueno, si es un vendedor se va a vender, y si se vende lo vamos a tomar como positivo si nos vende su puesto, ¿no? Si nos vende su persona, ¿no? Quiere decir que va a andar bien para ese puesto, pero tratar de ser lo más honestos, sinceros y ir tranquilos, porque nosotros, digamos, lo que buscamos es ayudar, ¿no? Brindar un servicio y no somos jueces que estamos diciendo si está bien o si está mal. Bueno, muchísimas gracias, Vera, por haber participado e invitada a este programa. Seguramente hay muchísimos temas para seguir hablando. Bueno, te agradezco y... Gracias por haberme invitado. Bueno, estamos llegando al final de este tercer programa de Nosotros y la Psicología. Bueno, psicología y empleo, un tema que da para hablar muchísimo más, muy importante, que, digo, a medida que una sociedad que se transforma continua y constantemente, aparecen nuevos desafíos, nuevas aptitudes, nuevas inquietudes, determinados valores que también las instituciones y los organismos empiezan a acoplar, ensamblar a sus discursos. Por eso es importante seguir dándole una vuelta a esto. Seguiremos tratando de acercar la psicología a la comunidad y la comunidad a la psicología. Soy Pedro Salas y esto fue Nosotros y la Psicología. Hasta la próxima.